Hola residentes, me llamo Paloma, soy médico residente en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. En este vídeo os quería contar algunos factores a tener en cuenta para que las guardias de puertas de urgencias salgan lo mejor posible. La mayoría de las especialidades de medicina tienen guardias, pero todos los residentes vamos a hacer guardias de puertas de urgencias. La policlínica, porque puede venir de todo. Entonces, ¿qué me parece importante, sobre todo para los R1 que estáis empezando? Comencemos por el día de antes de la guardia. Esa tarde haz cualquier actividad en el exterior. Cualquier cosa que te guste, dar un paseo con el perro, queda con tus amigos, vete a la playa, si tienes playa, claro. Ten en cuenta que al día siguiente te vas a pasar de 17 a 24 horas en un hospital, encerrado. Haz algo que te despeje el día de antes. Por la noche, acuéstate temprano. Duerme como mínimo 8 o 9 horas. Al día siguiente te levantas y vamos a la guardia. Lo primero que hay que tener siempre a mano, agua. Llévate una botella grande de agua, que no te falte. Vas a estar hablando con los pacientes, vas a estar buscando a la enfermera, a los celadores, al auxiliar, moviéndote de un lado a otro. Vas a tener muchas pérdidas de agua. Y, por supuesto, ve al baño. Cuando yo empecé, algunos R mayores me dijeron que no era infrecuente que el personal cogiera infecciones de orina importantes por el hecho de no beber agua en un montón de horas y no ir al baño. Hay tanto trabajo a veces que no te das cuenta, no te da tiempo, estás todo el rato sin parar. Tenlo tú en cuenta y que no te pase. Segunda cosa que llevarte. Comida. Parece como si fuéramos a la jungla. Pues más o menos. Con comida no me refiero a que tengas que traerte el almuerzo de tu casa. Hombre, si tu madre te hace un Tupperware, pues genial. No, lo que me refiero es a que te lleves cositas para picar. Volvemos a lo mismo, vas a estar sin parar. ¿Te va a dar hambre antes de la hora de almorzar o de cenar? Llévate algo para picar, una galletita, un chocolate, una fruta. Además, la fruta la recomiendo mucho. A las 4 de la mañana ahí. A mí lo que menos me apetece es comerme un bocadillo. Pero sí tengo hambre. Y una fruta fresquita entra muy bien. Una vez cubiertas las necesidades básicas, lo siguiente tiene que ver con los pacientes. Que no te alteres. Lo que quiero decir con esto es que no te agobies porque venga un abuelito pluripatológico, polimedicado, con una lista así de medicamentos. No te quedes con ninguna duda. Pide ayuda a tu adjunto, a tus R mayores, a tus compañeros. Sí, quizá el de la consulta de al lado se sabe mejor el electrocardiograma que tú. Los enfermeros también nos ayudan mucho, sobre todo al principio. Lo segundo que quiero decir con esto es que no te enfades porque el paciente venga muy demandante o venga enfadado. Muchos pacientes se pasan horas y horas esperando en la policlínica. Es normal que tengan cierto nivel de tensión porque lo están pasando mal. Están sufriendo o están viendo a un familiar sufrir. Tú vas a ser la diana de todos los dardos, pero no van contra ti. En realidad no. No te lo tomes como algo personal. Trata de bajar el tono si él sube el tono. Preséntate, di tu nombre, personaliza. Acércate al paciente siempre con el máximo respeto, amabilidad, explicándole lo que le vas a hacer y por qué. Y te vas a sentir muy bien cuando una persona que viene enfadada, preocupada, se va de tu consulta dándote las gracias y diciéndote que has sido muy amable. De veras, lo aprecian muchísimo. Todos apreciamos que nos traten bien y aún más en una situación de vulnerabilidad. Siguiente recomendación. Para un momento. Tienes un turno para comer. No te lo saltes. Incluso si no puedes estar todo el turno fuera, porque tienes muchos pacientes. Pasa menos tiempo, pero come, no te saltes comidas. Si tú no estás bien, no vas a poder rendir. Así que respétate. Y no solo eso, no solo las comidas. Si hay un momento en que ves que vas a colapsar, que ya no te enteras de lo que estás haciendo, antes de que llegue el momento de no puedo más, párate. Salte fuera, vete un momento al estar, siéntate en un sillón, respira, mira al cielo. El mundo sigue ahí, fuera del hospital, no pasa nada. Vas a salir con bien de ahí. Y último consejo. Llévate un manual o una guía de urgencias. Para que no se te olvide preguntar nada de lo importante. Al principio son muchas cosas, no estás acostumbrado. Quizá tu hospital te proporcione uno. En Medicina para Todos yo te ofrezco algunos modelos de informe de urgencias, de anamnesis y exploración y un glosario de urgencias con cuadros clínicos frecuentes por orden alfabético. Es una guía bastante práctica porque la estoy haciendo a partir de los apuntes que he tomado en urgencias, de lo que he ido aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción. Y ya por último, termina la guardia, te vas a tu casa a dormir. Bebe agua, desayuna. Y es muy importante que luego te vayas a dormir. Te va a venir un bajón. Seguro, en algún momento llegará. Acuéstate y sigue teniendo agua cerca. Sobre todo ahora en verano. Nada más.
Espero que estas recomendaciones te sean útiles y no te preocupes si estás nervioso, si tienes algo de ansiedad antes de una guardia. Tenemos mucha responsabilidad, pero no estás solo. Así que mucho ánimo y a por esas guardias que tú puedes con ello. Nos vemos en el próximo vídeo.